Dice el doctor John MacArthur, ¿verdad? La medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas sigan al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministro. ¿Sí? No es cuánta gente tenga el ministro, sino cuánta gente está siguiendo en realidad a Cristo a través de ese ministro. Ese es el verdadero éxito de un ministro, de un ministerio. Mismo, ¿no? No es lo mismo. Porque puede haber multitudes siguiendo a un ministro, pero no están siguiendo a Cristo, están siguiendo al ministro, ¿verdad? Están siguiendo al predicador. Pero es muy diferente que la gente venga a oír al ministro porque quiere oír a Cristo, ¿verdad? A través de los labios de esa persona. Quiere oír la palabra del Señor. Viene con hambre de la palabra del Señor. Viene a recibir esa agua que va a satisfacer su sed. ¿Sí? ¿Cómo venimos ante el Señor nosotros? ¿Cómo esperamos la palabra del Señor? Eso sería muy buena pregunta para nosotros. ¿Estamos con hambre y sed de la palabra del Señor? ¿Estamos con hambre de que vamos a recibir y vamos con esa hambre de recibir la palabra del Señor? Esa sería también una medida de éxito en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a ser más exitosos espiritualmente en la medida que anhelemos más la palabra del Señor. Eso significa que está habiendo un crecimiento más. Porque anhelo, tengo hambre de su palabra, tengo hambre de escucharla, de leerla, de meditarla y de meterme en ella, entonces, y de obedecerla, ¿verdad? Y ahí entonces está una clave de éxito. Pedro dice en Primera de Pedro, creo que es capítulo 2, ¿verdad? Donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead, ¿verdad? Intensamente. El salmista lo decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese sentir, cuando hay ese sentir, significa que nuestra vida espiritual está saludable. Cuando no hay ese sentir, entonces algo está mal. Algo está mal. Como decía el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y yo no creo que el salmista haya dejado mucho tiempo, ¿verdad?, de pasar de la presencia del Señor, pero era tanto su anhelo que a él se le hacía ya el tiempo siglos, aunque hubiera pasado apenas mediodía, ¿no? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Dice David también, ¿verdad?, hablando sobre el templo, dice, y lo voy a parafrasear, dice, qué bendición tienen las arañas que hacen sus telas en tu templo y los aves que hacen sus nidos ahí adentro, pueden estar todo el tiempo ahí, ¿verdad? Era un deseo. Así debe ser la vida cristiana. Debemos tener un deseo por estar en la presencia del Señor siempre. Les platicaba yo el día de ayer, ¿verdad? El clamor que debe haber en una espiritualidad sana es: ven, Señor Jesús, que ya estemos con el Señor, ¿verdad? Yo ya anhelo estar con Él. Pablo decía, como decía Pablo, deseara yo mismo, ¿verdad?, estar ausente y estar presente con el Señor. Estar ausente ya de este cuerpo y estar presente con el Señor. Yo ya quisiera estar con Él, pero no sé si ya partir, porque pues todavía está el ministerio, ¿verdad? Sé que todavía falta aquí y estoy en duda, pero tengo un anhelo tan grande de que quisiera ya partir con el Señor, ¿no? Entonces hay un gozo sublime cuando encontramos esa vida espiritual y entonces la comparamos con lo que el Señor dice, ¿verdad?, cuando nos habla acerca de cómo es la vida en el Espíritu, que es muy dinámica, como ya lo vimos en Juan capítulo 3 versículo 5, ¿verdad? El que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es muy dinámica esa vida espiritual. El Señor dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es algo satisfactorio, es algo que da. Es como le dijo a muchos, la vida cristiana no es aburrida, la vida cristiana es bien dinámica, pero hay que vivirlo. Es la vida más hermosa que puede haber, de un gozo, de una paz, de un amor sublime, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos encontrar el éxito, ¿verdad?, verdadero. Hacernos un análisis: ¿estoy en ese nivel? ¿O tengo que huir hacia ese nivel? Buscar cada vez más al Señor, ¿sí? Es difícil a veces, hermano, por nuestra humana debilidad, y aquí lo pongo ya regresando a la cuestión del ministerio, a veces quitar los ojos del líder para tenerlos bien puestos en Cristo. Mucha gente se deja y pone sus ojos en el líder, ¿verdad? Pone sus ojos en él y los fija en él y ya empieza a seguir a él en lugar de seguir a Cristo. ¿Qué decía Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En pocas palabras, Pablo no estaba diciendo: no me
sigan ciegamente. Eran como Sí, no. siguiendo a Cristo. Así ¿no? es. Véanme cómo estoy siguiendo a Cristo. Así sigan. ¿Verdad? Sigan mi ejemplo, ¿no? Ajá, sigan mi ejemplo, sigan mis pisadas. Pero a la vez, vean que estoy siguiendo a Cristo. Claro. Si yo no estoy siguiendo a Cristo, ya no soy digno de que me sigan. ¿Sí? Ya no tienen que seguirme. No lo dice ahí la palabra, pero Pablo lo está expresando en esas palabras. Sed imitadores de mí, así como yo estoy siguiendo a Cristo. Si yo dejo de seguir a Cristo, ya no tienen por qué imitarme. Entonces, esa es la vista, y es difícil por nuestra humana, ¿qué? Debilidad, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13, por favor. Corintios, ¿qué? ¿10? 1, del 10 al 13. Uno, del 10. Uh-huh. Rogando que Eso es. rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. No, no sé si. No, Primera de no, Corintios, de 1, del 10 en adelante, ¿al qué? Al 12, al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de pueblo de Pablo, y yo de apóstol, de Apolos, y yo de Cefas, que sepas. y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido en Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Padre? De Pablo. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Aquí cómo, ¿verdad? La iglesia de Corintios, si leyéramos 1 Corintios 3, 2 al 11, ¿verdad? Veríamos también lo mismo, que Pablo vuelve a exhortar esa parte acerca de la división que estaba viendo, ¿verdad? En donde ya los hermanos de Corintio estaban poniendo sus ojos sobre ¿quiénes? Sobre los líderes, ¿verdad? Sobre a Pablo, sobre Apolos, sobre Cefas, que es Pedro, ¿verdad? Estaban poniendo sus ojos sobre ellos. Y dice Pablo, pues ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo lo que está diciendo aquí es: Cristo debe ser el centro de nosotros. Hebreos 12:1 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Perdón, este es el versículo 2, ¿no? ¿Hebreo qué? 12:12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Así que... Yo pensé que quería que lo lea. No. Así, ¿verdad? En este versículo que vemos que Juan dice: nada le es dado si no le fuere dado del cielo, ¿verdad? Juan lo que está haciendo es redirigir los ojos de sus discípulos hacia Cristo. Otra vez. Juan es lo que está tratando, y lo vamos a ver desde el versículo 29 hasta el versículo creo que 33 o 36. Juan está tratando esa plática con sus discípulos, tratando de dirigirlos a Cristo. Así debemos de ser todos nosotros. No debemos de buscar que la gente nos vea a nosotros. Siempre en toda nuestra predicación, evangelización, nuestro centro debe de ser que la gente vea ¿a quién? A Cristo. No a nosotros, sino a Cristo. A Él. Y ese debe ser el centro de nuestra predicación, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué dice Juan? Dice: oigan, redirijan la mirada. Yo no soy más que el amigo del esposo.
Y al dar esta figura, el pueblo de Israel sabía perfectamente la figura que estaba dando Juan. Los discípulos sabían perfectamente la figura que estaba dando Juan. La del esposo y la esposa y el amigo, ¿sí? Porque así era en los tiempos de la antigüedad, una cuestión cultural, ¿sí? ¿Cuál era la cuestión cultural? Por lo que he leído, que el amigo del esposo era el que entregaba a la novia y los acompañaba hasta su puerta nupcial, y cuando ellos ya entraban a su puerta nupcial y se cerraba la puerta, el amigo se cercioraba de que todo quedara bien cerrado, y antes de que entraran los novios a la nupcial, él se metía a ver que todo estuviera bien y todo, y ya cuando entraban, él era el que cerraba la puerta. Esa era la cultura judía, la cultura de esos tiempos, ¿sí? Y es lo que Juan está utilizando, esa cultura para enseñarles algo a los discípulos. Y no solo cuestión cultural, sino también era una figura que utilizó el Antiguo Testamento para dar a conocer la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La esposa que aquí está hablando Juan es el pueblo de Israel, y el esposo es Dios, ¿sí? Vamos a Oseas capítulo 2 versículo 19 y 20. Oseas capítulo 2 versículo 19 y 20. Oseas 2, después de Daniel. Y 20. Oseas 2. 19 y 20. Oseas 2. 19 y 20. ¿Ya? ¿Sabes qué? Oseas 2, 19 y 20. ¿Ya? ¿No? ¿No lo vas a leer? ¿No? Responderá Jehová y dirá a su pueblo: No. He aquí no, yo. Oseas 2, 19. Es Oseas 2. Y ¿Por te eso? desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Fíjense, dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad. ¿Quién va a hacer eso? Jesús, ¿no? Jehová, Yahweh. Que al final vamos a ver algo. El esposo es Yahweh. El esposo es Jehová, que en hebreo es Yahweh, es lo mismo. No más que al traducirlo en latín, lo traducieron como Jehová. Pero él es el esposo, a quien Juan el Bautista entonces está hablando, diciendo: oigo al esposo. El amigo del esposo se oye oír la voz del esposo. ¿A quién estaba oyendo Juan el Bautista? A Jesucristo. ¿Y a quién estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento como el esposo? A Jehová, o Yahweh, ¿sí? Entonces lo que estaba diciendo Juan, en pocas palabras: yo soy el que vine a preparar solo el camino del Señor. El Señor es Él. Yo solo soy un siervo de Él. Por eso vemos en otros evangelios que Él dice: no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, y Él dice: yo soy solo ese amigo del esposo que se goza grandemente de oír la voz del esposo que anda al lado de la esposa. ¿Qué estaba pasando? Que la gente estaba empezando a buscar a Jesucristo y estaba empezando las multitudes a irse tras Él. Esa fue la cuestión por la cual los discípulos de Juan, recordemos, le estaban diciendo a Juan: mira, del que diste testimonio, la gente lo está siguiendo, ¿verdad? Y Juan dice: pues eso es lo que quiero, que la novia se vaya con él. Yo soy el amigo del esposo que está entregando a la esposa al esposo. En este caso, aquí lo tradujeron como esposo. En realidad, o quizá más bien lo que debiera de traducirse en nuestra cultura es novio y novia. ¿Sí? Novio y novia. Porque la consumación aún no se consuma el casamiento. Entonces, pero en los tiempos de Israel así era. En los tiempos de Israel no había novios, había compromiso y matrimonio. ¿Sí? Por eso dice que María estaba desposada con José, ¿verdad? Estaba comprometida ya para con él, y se iban a casar, pero no había un noviazgo, había ya algo hacia allá. ¿Sí? Dice, Juan el Bautista ilustra un papel de siervo con la conocida imagen que yo les decía de una boda. Él no asume el papel del esposo, sino el del amigo. Que
que eso es lo que todos debemos de reconocer. Si Dios nos da un ministerio, no somos la voz. La voz es Él. Nosotros somos solo el amigo que está llevando a la gente a los pies de Él, ¿verdad? En este tiempo, actualmente, ¿quién es la novia de Cristo? El pueblo, no, nosotros. La iglesia. La iglesia. La iglesia es ahora la novia de Cristo, ¿sí? Y Pablo ahora es como si estuviera actuando, ¿se acuerdan? Como si estuviera actuando como Juan el Bautista. Dice, porque os celo con celo de Dios, ¿verdad? Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura ante Cristo, ¿verdad? Habla de la iglesia. Es como si fuera el esposo. Está tomando el mismo símil que estamos viendo aquí de Juan, lo toma Pablo, ¿verdad? Más adelante, en la iglesia creo que es de Éfeso, ¿verdad? Os he desposado con un solo esposo y presentaros como una virgen pura a Cristo, sin tacha, sin contaminación, sin arruga, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que estamos viendo. Entonces, este símil que utiliza Juan, también lo utiliza Pablo más adelante, para anunciar la misma cuestión. Nada más que aquí Juan, la esposa, ¿quién es? O la novia, es el pueblo de Israel. Y Pablo, ¿quién es la novia? La iglesia. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Qué pasó en este transcurso de tiempo? ¿Por qué cambió Israel? Y la novia se volvió ahora la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no escucharon la voz, ¿no? No. Más o menos. Porque no obedecieron, no hicieron caso, no escucharon la voz de Dios, ¿no? Lo que se les estaba La voz hablando. de Jehová. Así es. Sí, porque el pueblo de Israel no conoció al Señor y lo rechazó. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dios endureció el corazón de Israel y los hizo a un lado para entrar ahora en un trato con los pueblos gentiles. ¿A través de qué? De la iglesia. La iglesia no existió desde la antigüedad. Hay quienes postulan que la iglesia está desde el Antiguo Testamento. No. La iglesia no está desde el Antiguo Testamento. La iglesia entra a partir de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Es más, entra realmente desde Pentecostés. Ahí es donde entra la función de la iglesia. Porque cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que viviente, ¿qué le contesta el Señor? Se dice que que se lo reveló Dios, que no lo carne, sino que si no le fuera dado, ¿cómo? Si Dios no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Y yo también te digo que ¿qué? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Entonces, ¿cómo va a fundar sobre esa confesión que hizo Pedro? ¿Cómo va a fundarla si la iglesia ya existía? Entonces, no habría razón de ser. Desde ahí podemos ver que algunos nos dicen que Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento y que si la iglesia existe desde el Antiguo, no. La iglesia existe a partir del Nuevo Testamento. Porque Él dijo, edificaré, fundaré, plantaré mi iglesia. A través de esa confesión. Y está hablando de un futuro. ¿Por qué? Porque Él todavía no moría en la cruz del Calvario. Y eso lo compró a precio de sangre. ¿Sí? Amén. Por ejemplo, la figura del novio y la novia, así lo traduce la versión Dios habla hoy, y la Nueva Traducción Viviente así lo ponen, en lugar del esposo ponen novio o novia. Que le digo que es la más correcta traducción para nuestra cultura hoy en día. ¿Sí? El amigo del esposo. Como esposo, Cristo debe ocupar el lugar prominente. Aunque el lugar de Juan el Bautista como el amigo fue único y participó vicariamente con el gozo del esposo, pero quien se debe de llevar la preeminencia es el esposo. El amigo del esposo siempre en una boda buscaba no lucir, que siempre la atención se la llevaran el esposo o el novio, siempre. Él no, sino el novio. ¿Sí? ¿No?
Juan se considera meramente como un amigo del novio, el cual tenía funciones importantes en el enlace. Si inclusive era él el que llevaba a la novia al novio, pero luego desaparece del foco de atención. El tiempo perfecto del verbo ha sido cumplido, indica que los resultados continúan. Cuando oyó que las multitudes iban a Jesús, entendió que había cumplido su misión, y este hecho sintió una gran alegría. No hay rastros de celo en su contestación, ¿verdad? Y se goza, dice, de oír su voz. O sea, hay un gozo inefable y no hay ningún rastro de celos. ¿Sí? Y pongo aquí la pregunta: ¿nos alegramos así cuando servimos al Señor? ¿Nos agrada que la gente vaya a Jesucristo? ¿A cuánta gente le hemos hablado el día de hoy, esta semana o este mes? ¿Nos gozamos al venir al estudio bíblico o por ser así nuestro servicio también al Señor? De estar oyendo al Señor, de estar oyendo ese gozo, ¿verdad? Juan decía, a pesar de ser el profeta, ¿no? Y de que Jesús después dice, no, dentro de los profetas nacidos de carne, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Jesús mismo le dio ese título, el más grande, por arriba de Moisés, por arriba de Abraham, por arriba de Elías, Eliseo, ¿verdad? Juan el Bautista. Porque era el primero como amigo de él, ¿no? Así es, del Señor, pero él le pone ese título, ¿no? Delante del Señor. Él iba abriendo su camino, ¿no? Él iba abriendo su camino. Pero Juan no se ensorbeció por eso. Yo soy el que vengo abriendo el camino del Señor. Véanme, ¿va? Sino él siempre con una actitud de humildad y de amor y de gozo al oír que ya estaba entrando el ministerio de Jesucristo cada vez más fuerte. Decía, no soy ni digno de desatar su correa. Así es, así es. Y decía, es necesario, pues más adelante lo vamos a leer, es necesario que Él crezca y que yo mengue, ¿verdad? Eso es necesario, que Él crezca. Bueno, es el versículo 30 que vamos a leerlo ahorita. Sí, que Él crezca y que yo mengue. Juan capítulo 3, versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Entonces le pongo aquí, la distinción de un ministerio que va en crecimiento es cada día mostrar más a Cristo, que la gente ponga su mirada y su pasión en Cristo. ¿Sí? Al leer esto, rápidamente se me vino Gálatas 2:20, por favor, veamos. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, miren las palabras del apóstol. O sea, un ministerio que va en crecimiento cada día muestra más a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este versículo aparece 3 veces Cristo. ¿Sí? Cristo. Así es. Gálatas 4:19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Otro 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Dónde estaba, no? Hijitos míos. ¿Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese era el deseo de Pablo, que Cristo, ¿sí? No más que Cristo, dice. Yo no vine, más adelante Pablo, creo que es en la iglesia de Corintios, yo no vine a saber entre ustedes nada, ni vine a predicar otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? El mensaje central de Pablo era Cristo y la cruz, ¿verdad? Y en eso se centraba Pablo. Todo ministro de la palabra debe entender perfectamente esto. No fue puesto para resplandecer. Ningún verdadero ministro es puesto para resplandecer y figurar. Él fue puesto para mostrar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mostrar a la gente, como Juan el Bautista, a Él es el que deben de seguir. A Él, no a mí. A Él sigan.
Esa es la función de todo ministro. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 5 al 7. ¿5? 5 al 7. Segunda de Corintios 4, 5 al 7. Segunda de Corintios, ¿qué? ¿5? 4. Ay, Dios mío. Segunda de Corintios 4, del 5 al 7. ¿Ya? ¿La Dice- tienes, negro? ¿Ya? Dice, A ver. a ver, léelo. ¿Otro qué? 4 del 5 al 7. Porque en los cuales... No, A ver. 5 al 7. 5. 4 de 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos que este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Verdad? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Mismo. Dice la versión, ¿verdad? La LBLA dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, está hablando de Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Es el que ha resplandecido en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Cristo. De Cristo. De Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Así como Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo dice, sea la luz, ¿y qué pasó? Se hizo la luz. Dice Pablo, así mismo, hermanos, fue como resplandeció en ustedes la verdad de la palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz dentro de nosotros. Por eso lo que hemos estado viendo, que la salvación no es algo de nosotros, es algo de Dios totalmente. Yo tengo que arrepentirme, sí, pero yo me arrepiento porque ya he recibido esa luz. Si no, no me arrepentiría. ¿Cómo me voy a arrepentir de lo que me gusta y me agrada? ¿Sí? Al que le gusta robar, ¿cómo se va a arrepentir de robar? Si le gusta. Sin embargo, cuando siente que está muy mal, que lo que está haciendo está muy pésimo, bueno, ahí puede venir el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Es Dios que iluminó y dijo, sea la luz. Y en ese momento empezamos a entender las cosas espirituales. Dice, es el que resplandeció en ustedes para la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Si estamos viendo el triángulo, fue la luz para que la gloria de Dios resplandezca en la faz de Jesucristo. Nosotros no vemos directo a Dios, vemos a Cristo. Por eso Jesús dijo, al Padre nadie le vio sino aquel al que el Hijo lo quiera revelar. ¿Y cómo lo va a revelar el Hijo? A través de Él. ¿Sí? Por eso seguimos teniendo un mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. ¿Sí? Acercaos al trono de la gracia por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo, siempre. ¿Verdad? No podríamos tener acceso de ninguna otra forma. Y así es como Dios, ¿para qué? Para que la gloria también esté en Cristo Jesús. Así le ha placido al Padre. ¿Sí? Entonces, Dios resplandece en nosotros para que veamos la gloria de la faz de Jesucristo. ¿Sí? La gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Él es la gloria de Dios. Como dice Juan,
el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Hablando sobre el Verbo, hablaba de la gloria, ¿verdad?, mostrada de Dios sobre él. Jesucristo es esa gloria, la gloria de Jesucristo. La gloria del Padre es Jesucristo mismo. ¿Sí? Es algo maravilloso. Por eso Pablo decía que conozcamos las riquezas a las cuales nos ha llamado. En Colosenses dice: con Cristo estáis completos, hermanos. Le dice a la iglesia de Colosas: entendamos que con Cristo estamos completos. Al tener a Cristo no nos hace falta absolutamente nada para estar bien con Dios, para tener una comunión perfecta con Dios, para tener una comunión viva con Él. Solo necesitamos a Cristo. Nada más. Con Cristo están completos, hermano, ¿verdad? Es necesario que, es decir, el profeta Juan el Bautista decía que el momento del Mesías ya estaba llegando y que por lo tanto su ministerio estaba siendo ya, ¿qué creen? Se estaba agotando, ¿no? Ya no estaba siendo necesario. Porque si él vino a preparar el camino del Señor y el Señor ya estaba llegando, pues entonces él ya no tenía nada que hacer. Ya, más que hacerse a un lado y dejar que pasara él, ¿verdad? Eso es a lo que se está refiriendo. Por eso dice: es necesario que Él crezca y que yo mengue, porque yo vine a eso, a prepararle el camino. Si Él ya está transitando en el camino, yo lo único que tengo que hacer es hacerme a un lado y decir: pásale, Señor, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Juan. Vean la actitud de Juan el Bautista, el más grande de los profetas, su actitud de humildad. El más grande de los apóstoles, para mí, Pablo, y la actitud de humildad que tenía Pablo. Siempre dice: si tú quieres tener un ministerio que sea grande ante el Señor, tienes que hacerte pequeño ante los demás, ¿no? Dice: ¿qué dijo Jesús acerca del mayor en el reino de los cielos? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿El que guarda todos los mandamientos o cuál? ¿Cuál es? Ahí es que guarda todos los mandamientos. Pues nosotros, ¿no? No. ¿Quién es el mayor? El mayor. ¿Quién puede ser el mayor? Cuando los discípulos hablaban de, bueno, y ahora, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? Ya cuando Jesús estaba hablando de su crucifixión, Pablo. ¿verdad? Y todo. Y él dijo, el Señor Jesús da una cosa y dice: en el mundo, ¿El discípulo? en el mundo, estaba hablando a sus discípulos, dice: en el mundo, los que están arriba están sobre todos, ¿verdad? Están por encima de la gente. Pero de ustedes, el que quiera ser el mayor, se tiene que hacer el servidor de todos. Que tiene que servir, así como él empezó a lavar los pies de todos, ¿no? De todos, así Para, es. como dijo, vengo. Ponerse como servicio. Acabamos de leer un texto hace poquito, dice: y téngannos a nosotros como servidores de ustedes por medio de Jesucristo. Y ahí vemos la humildad, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, si queremos en realidad, ¿verdad?, ser ante el Señor mejor vistos, tengo que hacerme servidor de todos, tengo que hacerme humilde. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios dice que al humilde, ¿qué? Al humilde lo levanta. Él lo levanta y lo acerca a comunión con Él, pero al altivo lo mira de lejos, ¿va? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Y vemos la humildad de Juan al decir: es necesario que Él crezca y yo me haga a un lado, para que Él siga el camino y tome su lugar, ¿verdad? Juan 3, 31. Juan 3, 31, ya vamos en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Así es, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Esta confesión declara la procedencia de Cristo Jesús, ¿verdad?
Aquí la palabra que vamos a anotar y que vamos a hacer empezar el énfasis es arriba. ¿El que viene de dónde? El que de arriba viene. Es precisamente la misma palabra en griego que Jesús utilizó en Juan 3:3. Veamos Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y dijo, de cierto, te digo, ¿sí es eso? Te digo, que el que no naciere de nuevo no pudiera ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, ¿verdad? De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Dónde está la palabra arriba ahí, hermano? Bueno, en la palabra nuevo. Nuevo, ahí es la misma palabra griega que está utilizando aquí, que se traduce también como de arriba. ¿Sí? Es la mismita palabra griega. Por eso cuando vimos Juan 3:3, cuando vimos Juan 3:3 es lo que le platiqué, que también se pudiera traducir el que no naciere de arriba. Por otra vez, la salvación viene de arriba, no viene de abajo hacia arriba, viene de arriba. El que no naciere de Dios, en pocas palabras, ¿verdad? Y por eso Juan 1:12, el que dice, no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios la que hace el nuevo nacimiento. Entonces, esa palabra, el que no naciere de arriba o de nuevo, es la misma palabra que utiliza Juan al referirse aquí. El que de arriba viene, o sea, hablando de ¿dónde? De los cielos. Jesucristo entonces viene de ¿dónde? Del cielo, no viene de la tierra. Claramente aquí Juan está expresando esa palabra, que Jesucristo viene del cielo. ¿Sí? Jesucristo no empezó a existir, eso sé que lo saben, pero lo vamos a confirmar, no empezó a existir cuando concibió María. No, él estaba antes con el Padre, ¿no? Él ya existía desde la eternidad, ¿verdad? Claro. Después Juan 1:1 nos lo aclara, dice, el verbo era Dios. O el Logos, que es como se debió haber traducido realmente. El Logos era Dios, ¿verdad? La Biblia de los antitestigos traduce muy mal esta parte poniéndolo el Logos era un Dios, ¿verdad? Y si quiero hacer un énfasis aquí, ya hice un estudio por ahí consultando varios manuales y todo. La palabra un no aparece ni en el manuscrito que ellos utilizan para traducir su nueva traducción. Entonces, por lo tanto, es una añadidura de traducción de ellos. Total, entera y plenamente. El un sí existe, el adjetivo un sí existe en el griego. Y no está en los manuscritos. Por lo tanto, ¿verdad? Es una pésima traducción y que no solo demuestra pésima traducción, demuestra también quizá mala voluntad, ¿verdad? Para reforzar su doctrina, querer forzar un texto a que refuerce su doctrina de que Jesús no es Dios. Ellos dicen, era un Dios, o sea, un Dios. No era Dios, era un Dios así. Como cualquier Dios, ¿no? Cualquier Dios. Pero no, la Biblia claramente define, era Dios. O sea, el un está pésimamente mal. Ni en cualquier tipo de traducción gramatical del griego se puede justificar el un que le añaden ellos. No hay forma de justificarlos, ¿verdad? Haciendo esta breve aclaración de esta mala traducción, y se las pongo por si un testigo de Jehová viene y les dice, pues le pueden decir eso. Haciendo esta breve aclaración, alguno podría objetar, como los testigos lo hicieron en su tiempo, que Jesús era un ángel, porque viene de arriba. ¿Los ángeles de dónde vienen? De arriba, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos deja bien en claro que Jesús no es un ser angelical, que esto es falso totalmente. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 11, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 11. Bueno, perdón, hasta el 14. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 14. Hebreos 1. Emmanuel,
Sí. Del 5 al 14. Ujú. Es lo gorda porque mira lo que Pepe y Manuel me anunció esta Hebreo 1. es la página 5 al 1582. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serás mudado, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicios a favor de los que han heredado de la salvación? Ahí está, ¿verdad? Entonces Jesús viene de arriba y nosotros podemos ver al escritor de Hebreos haciendo una perfecta defensa de la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Y pues dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si a Dios es el único ser que puede recibir adoración, ¿cómo Dios va a permitir que otro ser y mandar que otro ser reciba adoración? Que los ángeles lo adoren. Entonces estaríamos hablando que Dios está permitiendo que haya otro ser que sea adorado. ¿Cuál fue la caída de Satanás? El que debe ser adorado juntamente con Dios. Y Dios no lo permitió, ¿verdad? Porque Él es el único digno de la gloria. Y aquí dice, Dios mismo dice, adórenle todos los ángeles, ¿verdad? Cuando introduce al primogénito dice, adórenle todos los ángeles. Y luego dice, más del Hijo dice, ¿verdad? Haciendo una diferencia entre los ángeles, más del Hijo dice, ¿tú qué? Tu trono, no, perdón. Sí, está bien, tu trono, oh Dios. Trono de Dios. El Padre está diciendo del Hijo, tu trono, oh Dios. Por los siglos del siglo. Cetro de equidad Es el centro de tu reino. Fíjense. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tu trono, oh Dios. El mismo Padre está llamando al Hijo Dios. Theos en griego, perdón. Y luego le dice, y tú, oh Señor, curios, la palabra en griego. Y tú, oh Señor, el mismo Padre está diciendo del Hijo, Señor. Le está dando la preeminencia también, ¿verdad? En el principio fundaste los cielos y los cielos fueron obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán, ¿verdad? Es algo increíble que no pueda verse aquí la diferencia entre Jesucristo y los ángeles. Entonces, otra vez, esto es muy bueno tenerlo y se los pongo aquí para cuando venga un testigo y algo y les quiera decir que Jesucristo no es Dios. Aquí está tu trono, oh Dios. El mismo Dios diciendo Dios al Hijo. Dios al Hijo. Que no hay forma, o sea, ellos dicen, es que tu Dios es un monstruo, es un Dios de 3 cabezas, ¿cómo explicas la Trinidad? No las sé explicar, es inexplicable,
pero está ahí en la palabra. La palabra Trinidad no está en la palabra, pero sí puedo ver la conjunción de las tres personas, ¿verdad? Aquí el Padre diciendo del Hijo, oh Dios. Entonces, o el Hijo es Dios o el Padre es Dios, o quién es Dios, ¿verdad? Tu trono, Dios. ¿Sí? Y luego le dice Señor, Curios, que la palabra Curios es precisamente y muy empleada en ese tiempo y muy conocida en ese tiempo, porque el César reclamaba divinidad, y entonces los soldados romanos traían la esfinge de César, ¿verdad? Y iban diciendo, di que César es Señor, di que César Curios. Utilizaban esa palabra griega, Curios, o sea, César es divino. Y el escritor de Hebreos está utilizando eso, Curios, la palabra, ¿verdad? Para hablar precisamente de la divinidad. Entonces, el que está hablando ahí, que si nosotros vemos la temática, es Dios mismo, le está diciendo Curios al Hijo, ¿verdad? Y tu trono, oh Dios. Entonces vemos la divinidad y la superioridad. ¿Y por qué estamos viendo otros? Precisamente por lo que dijo Juan, ¿verdad? El que de arriba viene. El que de arriba viene, que viene de Dios, viene de allá. Jesús no es un ángel porque los mismos ángeles le sirvieron, Mateo 4:11, ¿verdad? En la tentación. Cuando entonces dice el diablo, entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, ¿y qué? Y le servían. Y le servían, ¿verdad? El anuncio de los ángeles del nacimiento del Salvador, Lucas 2:11, leanlo por favor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo del Señor. ¿Verdad? Porque precisamente aquí, bueno, así como estoy criticando, y me gusta ser justo, estoy criticando los testigos que pusieron, y el Logos era un Dios, el Un no existe en los manuscritos, añadidura de ellos. Aquí nuestra amada Reina Valera añadió el Un, que tampoco no existe en los manuscritos. ¿Sí? Es errónea esa traducción. Dice la Peshita, que es una de las que lo traduce bien, porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. ¿Sí? Porque al decir que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿qué quiere decir? Que hay otros salvadores. ¿Un Salvador? Entonces, ¿hay otros? Entonces ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. No es un, porque el un tampoco no existe en los manuscritos de esa referencia griega. No existe en el griego, en los manuscritos, el un ahí. Entonces, ¿por qué lo pusieron ahí? Desconozco, fue error de traducción de nuestra Reina Valera, ¿verdad? Pero por eso también tenemos que ver otras versiones y ver, ¿verdad?, las interlineales, para ver realmente lo que está diciendo. Y les repito, la Peshita se los vuelvo a leer, porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Y ahí hace énfasis, el Salvador. ¿Sí? Es como si dijéramos, Jesucristo es un camino. No, no es un camino, es el camino. ¿Sí? No hay otro camino, es el camino. ¿Sí? ¿Sí? El único que puede salvar a su pueblo, al decir el Salvador, es Dios, porque la salvación le pertenece a Jehová. Entonces, al decir el Salvador, está hablando también de la divinidad de Jesucristo, de su ciudadanía celestial, de lo que Él era realmente, ¿verdad? Jesús afirmó su igualdad con el Padre, Juan 10:30 al 32, por favor. Bueno, 33. Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Juan 10, 30 al 33. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedreáis.
me apedreáis. ¿Esa? Falta el 33. 33. Y respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Verdad? Fíjense, yo y mi padre somos uno. Los judíos, al oír eso, inmediatamente agarraron piedras, porque la ley te decía que tenían que lapidar a aquel que hiciera tal cuestión, ¿verdad? Y Jesús le dice: ¿por cuál obra me van a apedrear? Dice: no, por ninguna obra te vamos a apedrear, porque tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios. Si fuera un Dios con D minúscula, como lo ponen, pues ¿para qué le iba a apedrear a los judíos? Algunos dicen: es que era Dios con D minúscula porque el Antiguo Testamento habla de dioses sois, que Jesús también lo utiliza, ¿verdad? A los jueces. Son dioses con D minúscula. No, pero no se está refiriendo aquí a eso. Si los judíos hubieran entendido, los líderes religiosos hubieran entendido eso, no hubieran apedreado a Jesús. No hubieran querido apedrearlo, porque no lo apedrearon. No hubieran querido apedrearlo, pero ellos entendieron precisamente lo que Jesús quiso decir al decir: el Padre y yo uno somos. Si hubiera dicho somos uno, otra cosa hubiera sido. Porque es muy diferente decir uno somos a decir somos uno. ¿En dónde está la diferencia? El orden de los factores aquí se altera el producto. Porque al decir somos uno, está hablando que en realidad habría tres dioses. Pero al decir uno somos, está hablando precisamente de uno. Pero que está conformado por más. Es lo inverso. La semántica del griego nos da a entender perfectamente eso, y lo tradujeron bien aquí. No somos uno. Por ejemplo, el matrimonio son uno. El hombre y la mujer se hacen uno. Pero no podemos decir que en el matrimonio es uno representado en dos. No, son dos que se hacen uno. Si estamos viendo la diferencia, siguen siendo dos físicamente. Nosotros no somos politeístas, no adoramos a tres dioses. Adoramos a un solo Dios, pero en tres personas. Ay, explícame eso. Imposible de explicarlo. Pero Jesús, al dar el énfasis así como lo dijo, está hablando precisamente de eso. Uno somos. Uno somos. Hay un solo Dios y somos ese un Dios. Esa es la diferencia. ¿Sí lo captamos? ¿Sí? Juan 8, 58 y 59. Juan 8. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Bueno, aquí está otra vez Jesús diciendo su divinidad. Jesús les contestó: antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. ¿Dónde está la divinidad de Jesucristo ahí? ¿Por qué lo quisieron apedrear al decir eso? ¿Por qué creen, hermano? Porque vuelve a decir, ¿no? Mi padre y yo uno somos. No, él no dice eso. Dijo Abraham. Abraham tampoco. Es Juan 8, ¿verdad? 50. ¿Por qué creen que lo quisieron apedrear otra vez a Jesús? Juan 8, 58 y 59. 58. Dice Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y yo soy. Pues lo mismo lo querían apedrear también acá cuando dijo: mi padre y yo somos uno. Sí, eso es lo que acabamos de ver. Pero aquí estaba diciendo que si desde antes que Abraham fuese, él ya existía, ¿no? ¿Cómo iba a ser posible eso, no? Para ellos, ¿cómo iba a ser posible eso, no? Que antes de que Abraham fuese, él ya era, ¿no? Sí, pero podría haber sido un ángel. ¿Por qué quisieron apedrearlo los discípulos?
María. Y todavía se metió en medio de ellos y ni lo Ni vieron. lo tocaron. La frase es bien fácil, hermano. A Bueno, ver. no es fácil, pero hay que analizarlo. Antes que Abraham fuese, no dice yo fui o yo existí. No dice yo soy. Yo soy. Abraham. ¿Quién es el yo soy? Ah, Dios. Jesús. No, Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el yo soy? Yo soy es Jehová. Yo no, es Jehová. Es Jehová. Dios, sí, Cuando a pero- Moisés le dice, ¿y quién les digo que va a ir? ¿Qué Dios es el que va? Diles que yo soy te envió. Él está utilizando el yo soy exclusivo de sus padres. de su padre. Exclusivo de Jehová, no de su padre. Exclusivo Bueno, de Jehová, de Dios. Yahweh, ¿verdad? Él está diciendo, antes que Abraham, lo correcto en la gramática aquí sería, antes que Abraham fuese, yo ya existía. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, antes que Abraham fuese, Yo soy. utiliza un presente. Yo soy. Y ese es el presente de Dios. Porque a Dios no le afecta el tiempo, ni el pasado, ni el presente, ni el Porque futuro. es el mismo de ayer, de hoy Exacto. y de siempre. Entonces, eso lo entendieron inmediatamente los discípulos, los apóstoles, perdón, los judíos, sacerdotes, ¿verdad? los judíos, ujú. Y quisieron apedrearlo. Pues, ¿cómo se utiliza o se adjudica el yo soy exclusivo de Yahweh? ¿Verdad? Por eso quisieron apedrearlo. Antes que Abraham existiera, yo soy. No yo fui o yo existí, no, yo soy. O sea, para mí no existe el tiempo. Entonces, pocas palabras, Jesús decía, antes que Abraham fuese, Yahweh, yo soy. Entonces, imagínense la reacción de los judíos, ¿verdad? Ahí están, tienen esos versículos, y anótenlos porque son versículos que se presentan defensa ante aquellos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El que viene de arriba, o sea, Cristo, ¿verdad? Su origen celestial, su origen divino, es sobre todos, ¿verdad? Es sobre todos. Sí, porque en tanto el Espíritu Jesús y Dios son una misma persona. Son una misma persona. Y le pongo aquí, al ser copartícipe en la creación y ser la causa de ella y además sustentarla, en pocas palabras, siendo Dios, es sobre todos, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Qué? Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok. Entonces, ¿verdad? Ahí estamos viendo todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad? Ahí está. La majestad de nuestro Señor, la grandeza de nuestro Señor, su majestad. Todas las cosas por él fueron hechas. O sea, nada de lo que existe en este mundo no fue hecho sin Cristo. Ni en los cielos, ni abajo de los cielos, ni debajo de los cielos. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada fue hecho sin que actuara el Señor Jesucristo. Sí, porque dice que cuando hizo al ser humano, ¿no? Dice, vamos a hacerlo a imagen y O semejanza. sea, sí. Hagamos. Hagamos a imagen y semejanza. ¿Por qué plural? ¿Por qué plural? Porque se supone que ya Jesús estaba con él, ya existía, ¿no? Desde la antes de la eternidad. fundación del mundo, ¿no? Desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿verdad? Hay algunos misterios, sí, pero eso no se los puedo dar todavía ahorita porque apenas están tomando lechita y hay que luego avanzar hacia la carne, porque como decía Pablo, no les puedo dar todavía alimento sólido porque no soy capaces de masticarlo todavía. Como un bebé o como un niño, no le puedes dar un alimento de un adulto porque lo matas. Papilla. O sea, tienes que ir primero dando lechita, luego papilla, ¿verdad? Y le vas metiendo la papilla poco a poco y luego el bistec cortadito poco a Y poquito. poquito de leche con sabor. Entonces, así vamos a ir bien, ¿verdad? Poco a poquito nosotros. Bueno, hermanos, son 10:08.
Lo voy a tener que dejar aquí porque no traje carro Sí, y ya tengo que ir a tranquilo. buscar. ¿Quieres cereal? No, ya, gracias. Pues si quieres cereal. ¿Eso le estás diciendo o qué? ¿Eh? ¿Quiere un refresco? No, ya sí. Muchas gracias, te lo agradezco. Thank you very much. Lo que sí, lo voy a probar porque todavía tengo que caminar Sí. un ratillo. No está grabando, ¿verdad? Sí. Entonces, no te preocupes, no pasa nada. Entonces sí voy a calmarlo aquí porque sí, tengo que caminar unos 20 ¿Ustedes minutos. están hablando? ¿Eh? ¿Están hablando? Neblando. ¿Neblando? No,